En México, los trabajadores que cotizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS cuentan con dos regímenes distintos para acceder a una pensión al momento de su retiro. El régimen que les corresponde dependerá de la fecha en que comenzaron a cotizar en el sistema de seguridad social. Este sistema de pensiones ha evolucionado a lo largo del tiempo, generando diferencias significativas entre quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997 y aquellos que lo hicieron posteriormente. Cada régimen tiene sus propias reglas, requisitos y beneficios, por lo que es fundamental conocer en detalle cuál es el que aplica en cada caso y qué opciones existen para el retiro. Diferencias entre la Ley del Seguro Social de 1973 y la de 1997. Los trabajadores mexicanos pueden estar registrados bajo uno de los siguientes dos regímenes de pensión, dependiendo de la fecha de su primer empleo formal en el que hayan cotizado al IMSS. 1. Régimen de la Ley del Seguro Social de 1973. Ley 73. Este régimen aplica a los trabajadores que comenzaron a cotizar al IMSS antes del 1 de julio de 1997. Bajo esta normativa, para poder acceder a una pensión, es necesario cumplir con los siguientes requisitos básicos. Haber cotizado al menos 500 semanas en el IMSS, equivalente a aproximadamente 9.6 años de trabajo formal. Tener 60 años o más al momento de solicitar la pensión. El monto de la pensión se calcula con base en el promedio salarial de los últimos 5 años de cotización y otros factores establecidos por el IMSS. 2. Régimen de la Ley del Seguro Social de 1997. Ley 97. Los trabajadores que comenzaron a cotizar al IMSS después del 1 de julio de 1997 se encuentran bajo el esquema de la Ley 97. En este caso, el sistema de pensiones es diferente, ya que no se basa en un salario promedio, sino en el dinero que el trabajador haya acumulado en su Afore administradora de fondos para el retiro. Los requisitos en 2025 para pensionarse bajo este régimen son: tener al menos 825 semanas cotizadas, aproximadamente 15.8 años de trabajo formal. Este requisito aumentará gradualmente hasta llegar a 1000 semanas en el año 2031. Contar con una cuenta individual de ahorro en alguna de las Afores registradas. Tener entre 60 y 65 años de edad al momento de solicitar la pensión, dependiendo de la modalidad elegida, cesantía o vejez. La cantidad de dinero acumulado en la cuenta individual de Afore determinará el monto de la pensión que recibirá el trabajador, que es mejor: pensión mínima garantizada o Afore, cuando un trabajador está bajo él. Régimen 97. Tiene dos posibles opciones para recibir su pensión: la pensión mínima garantizada PMG o una pensión a través de su Afore. La elección entre estos dos esquemas depende de las circunstancias individuales de cada persona, ya que cada opción tiene sus propias características y beneficios. Opción 1. Pensión mínima garantizada PMG. La pensión mínima garantizada es un beneficio que el gobierno federal otorga a los trabajadores que no lograron ahorrar suficiente dinero en su Afore para obtener una pensión mayor. Este esquema tiene las siguientes características. Se otorga a los trabajadores que no cuentan con fondos suficientes en su Afore para financiar una pensión mayor al monto mínimo garantizado. El monto de la pensión es fijo y está determinado por la UMA, unidad de medida y actualización, y la edad del trabajador. Es necesario haber cotizado al menos 850 semanas en 2025. Este requisito aumentará hasta 1000 semanas en 2031. Se puede solicitar a partir de los 60 años bajo la modalidad de cesantía avanzada, o a los 65 años en la modalidad de vejez, si el saldo acumulado en la Afore del trabajador no alcanza para garantizar una renta vitalicia superior a la PMG. El gobierno se encarga de completar el monto. Opción 2. Pensión por Afore. Esta opción permite que el trabajador reciba una pensión basada en el dinero acumulado en su cuenta de Afore. En este caso, la cantidad de dinero que se recibirá durante la jubilación dependerá de los ahorros personales y la rentabilidad de la Afore. Sus características principales son:
El monto de la pensión es variable, dependiendo de cuánto haya ahorrado el trabajador a lo largo de su vida laboral. Se puede elegir entre dos formas de retiro: renta vitalicia, pago mensual de por vida, o retiro programado, retiro de fondos de manera gradual hasta que se agoten. Se necesita haber cotizado al menos 850 semanas en 2025. El requisito aumentará progresivamente hasta 1000 semanas en 2031. La pensión puede solicitarse entre los 60 y 65 años de edad. Para poder acceder a este esquema, el trabajador debe contar con suficientes ahorros en su Afore para financiar una pensión mayor a la pensión mínima garantizada. Requisitos y documentación para el régimen 97. Si un trabajador decide pensionarse bajo el régimen 97, deberá cumplir con ciertos requisitos y presentar la documentación necesaria para iniciar el trámite ante el IMSS y su Afore. Requisitos: contar con un mínimo de 825 semanas cotizadas en 2025. Este requisito aumentará en los próximos años. Tener entre 60 y 64 años para solicitar la pensión por cesantía. Tener 65 años para solicitar la pensión por vejez. Contar con un expediente de identificación de trabajador actualizado, el cual puede generarse en la Afore correspondiente. Documentos necesarios para iniciar el trámite de pensión. El trabajador deberá presentar los siguientes documentos. 1. Identificación oficial vigente, INE o pasaporte. 2. Estado de cuenta de la Afore o un documento que acredite el registro en la administradora. Si no se cuenta con este documento, se debe solicitar a la Afore correspondiente. 3. Estado de cuenta bancario que incluya la clave bancaria estandarizada, clave para el depósito de la pensión. 4. Resolución o negativa de pensión emitida por el IMSS, dependiendo del caso. Consulta de historial laboral y planeación para el retiro. Es fundamental que los trabajadores revisen periódicamente su historial laboral para conocer el número de semanas cotizadas y su saldo en la Afore. Esto se puede hacer a través de el portal digital del IMSS, donde se pueden consultar las semanas cotizadas, los estados de cuenta de la Afore, que se reciben cada 4 meses. Aplicaciones móviles y sitios web de las Afores, que permiten monitorear los ahorros para el retiro. Conclusión: el sistema de pensiones en México ofrece distintas opciones para los trabajadores en función de la ley bajo la cual están registrados y su capacidad de ahorro. Para quienes cotizaron antes de 1997, el régimen de la Ley 73 permite una pensión basada en el salario promedio de los últimos 5 años. Para aquellos que cotizan bajo la Ley 97, la pensión dependerá del dinero ahorrado en su Afore, con la posibilidad de acceder a la pensión mínima garantizada si los fondos no son suficientes. Es recomendable que cada trabajador evalúe sus opciones con tiempo y tome decisiones informadas para asegurar un retiro digno y estable. ¿Qué conviene más? ¿Pensión mínima garantizada o Afore? Si conviene o no dependerá de los casos particulares, aunque estas son las diferencias entre pensión mínima garantizada y Afore, para tenerlo en cuenta a la hora de la decisión por alguno de los esquemas para el retiro. Para quienes buscan un retiro anticipado, existe la opción de pensionarse antes de los 60 años bajo la Ley 97, siempre que acumulen 1000 semanas cotizadas y su ahorro sea suficiente para obtener una pensión superior al monto mínimo garantizado. Pensión mínima garantizada: beneficio otorgado por el gobierno federal para quienes no lograron acumular dinero en su Afore y cuenta con algunas características: monto fijo, es decir, de acuerdo a la UMA, unidad de medida y actualización, dependiendo de la edad del trabajador, tener al menos 850 semanas cotizadas aumentando hasta 1000 en 2031, tener 60 a 65 años para la modalidad cesantía avanzada o vejez, no tener saldo suficiente en la Afore para una renta vitalicia superior a la PMG. El gobierno asegura el pago si el saldo no alcanza en la Afore PNSION por Afore donde el trabajador financia su retiro. En la cuenta individual, monto variable, que
Depende del saldo acumulado en la Afore, renta vitalicia y retiro programado mínimo de 850 semanas cotizadas en 2025 aumentando hasta 1000 en 2031, tener 60 a 65 años, contar con saldo suficiente en la Afore para financiar una pensión mayor al régimen 97. Requisitos y DOCUMNTOS. Requisitos. Requerirás un mínimo de 825 semanas de cotización. Consulta tus semanas cotizadas aquí. Tener 60 a 64 años en caso de pensión por cesantía. Tener 65 años en caso de pensión por vejez. Tener tu expediente de identificación de trabajador actualizado, genéralo en tu AFORE. Documentos: identificación oficial, estado de cuenta de la Afore o algún comprobante que acredite tu registro en la administradora. Si no cuentas con él, solicítalo a tu AFORE. Estado de cuenta bancario con número de clave bancaria estandarizada CLAB. Resolución o negativa de pensión emitida por el IMSS. Para más detalles consulta Pensión 73 y Pensión 97. Importante: los trabajadores pueden consultar su historial laboral a través del portal digital del IMSS o mediante su estado de cuenta Afore para verificar sus semanas acumuladas y planificar adecuadamente su retiro. NA.